Muy bien, señores, cerramos nuestros ojos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Disponga su corazón para que Dios le hable esta mañana. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque tú nos permites conectarnos contigo, Señor. Independientemente del sitio donde nos encontremos, estamos conectados contigo porque tu espíritu trasciende los límites de un auditorio, Señor. Y hoy cada hogar, cada oficina se ha convertido en un lugar de adoración. Entregamos este tiempo y disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tú nos hables de manera directa y que hoy podamos tomar decisiones para transformar nuestra vida y amoldarla a tus lineamientos. Para gloria y honra de tu nombre y bajo la guía de tu Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Caballeros, les pido el favor que abran su Biblia esta mañana en el primer libro de Samuel y se ubiquen en el capítulo número 22. Primer libro de Samuel, capítulo número 22. Hace 15 días, por medio de Juan Carlos, el Señor nos habló de forma contundente y nos dio voces de aliento, de esperanza, de seguridad y sobre todo nos dijo o nos enseñó lo que podíamos esperar nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en sus manos. De manera particular me llamó la atención el lugar donde David se escondió y a donde se le reunieron muchos hombres más, en una cueva. Y me quedé pensando durante todos estos 15 días y definitivamente llegué a la conclusión que los hombres tendemos a meternos en una cueva cuando estamos en problemas o cuando tenemos que afrontar alguna situación particular que nos desequilibra o que rompe los esquemas y estructuras que nosotros hemos desarrollado. ¿Sabe? Mi esposita dice que cuando yo estoy así, estoy encuevado. Me metí en la cueva. Y lo grave es que yo puedo pasar en ese refugio mucho tiempo sin solucionar absolutamente nada y por el contrario empeorando las cosas y deteriorando aún más las relaciones. Hoy tenemos que tomar la decisión de salir de la cueva en la que nos metemos con alguna frecuencia y enfrentemos las situaciones que tenemos por delante. Y le he puesto como título a esta enseñanza: es hora de salir de la cueva. Con esos pensamientos en su cabecita, acompáñeme por favor en el primer libro de Samuel capítulo 22 y solamente leamos los versículos 1 y 2. Y si usted tiene su Biblia abierta, se da cuenta que el título de este pasaje es David huye a Adulán y a Mizpa. Y quiero resaltar eso, David huye. Lea conmigo, versículos 1 y 2. Dice: David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando unos 400 hombres. ¡Qué tremenda historia! David, el que conocemos como un guerrero valiente, aquel hombre que conocemos que derrotó un gigante con tan solo 5 piedras y una honda, está huyendo y llega a una cueva para esconderse porque el rey Saúl está buscándolo para matarlo. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con David? ¿Qué le sucedió en su interior? ¿Cómo un hombre que siendo un pequeño derrotó o derribó a un gigante? Un hombre que según él mismo decía peleaba con osos, con lobos, con leones. Un hombre que la misma gente decía mató a 10,000. Ahora lo encontramos amedrentado. Ahora lo encontramos temeroso porque un hombre había sentenciado a muerte. Y sabe, yo creo que al parecer a David se le olvidó quién era el que lo respaldaba, quién estaba detrás de él. ¿Se acuerdan cuando David enfrentó al gigante Goliat que le dijo: voy contra ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso?
el Dios de los ejércitos al cual tú has desafiado. Ahora David está en una etapa en la que pasó mucho tiempo huyendo, escondiéndose de sitio en sitio. Solo por poner unos ejemplos, en el capítulo 20, primera de Samuel, capítulo 20, en el versículo 1 dice esto: David huyó de Nayot de Rabá y fue a donde estaba Jonatán. ¿Qué he hecho yo?, le pregunté. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? Fíjese que en el versículo 1 dice, David huyó. Más adelante, en el capítulo 21, primer libro de Samuel, capítulo 21, en el versículo 10 dice, ese mismo día, David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Y encontramos una y otra vez a este guerrero valiente, escondido, huyéndole a sus problemas, huyéndole a las dificultades, huyéndole a aquel que lo persiga. Incluso, después de dejar a sus padres bajo el cuidado del rey de Moab, él decide regresar a su escondite. En el texto con el que iniciamos, en 1 Samuel capítulo 22, pero ahora en el versículo 3 dice, de allí se dirigió a Mizpa en Moab y le pidió al rey de ese lugar, deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. No dice cuánto tiempo fue, no nos muestra cuánto tiempo fue, pero David encontró en una cueva un refugio, un lugar donde esconderse, un lugar donde nadie lo iba a ver, un lugar donde aquel que lo estaba persiguiendo no podía encontrarlo. Sus padres y sus hermanos vinieron a visitarlo y él sencillamente va y los pone a salvo, pero regresa nuevamente a esconderse en la cueva. Permaneció allí en su refugio. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Solo hasta el momento en que llegó un hombre, un profeta de Dios, un hombre de Dios llamado Gad, que le abrió los ojos y creo que esto hizo que David reaccionara. En el versículo número 5, siga leyendo allí, dice, pero el profeta Gad le dijo a David, no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jared. Observe las palabras que este profeta, que este hombre de Dios le dice a David, hey, estás metido en una cueva, no te quedes en este refugio, no te puedes quedar ahí, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Y no sé qué pasó en ese momento, no nos lo dice la Escritura, no nos lo dice la Biblia, pero yo puedo pensar en que David reaccionó, David recapacitó y dijo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy metido en una cueva cuando debería estar allí afuera enfrentando a mis problemas, enfrentando a mis adversarios? Y dice entonces que David se fue de allí y se metió en el bosque. ¿Sabe? El bosque tiene la connotación de un territorio de dificultades, de un territorio de problemas, un territorio de retos. Él estaba metido en la cueva, pero ante la reflexión o ante la, no sé qué, confrontación del profeta, David reacciona y sale de la cueva y se va al bosque nuevamente a encontrarse con ese guerrero que había en su interior. Y ya en el capítulo 23 nos encontramos nuevamente con David el guerrero, con David el que no se atemorizaba, con David el que quería el combate, con David el que no le tenía miedo a los gigantes, como tiempo atrás. En el capítulo 23, primer libro de Samuel, no nos hemos movido de allí en todo este tiempo. En el capítulo 23, a partir del versículo 1, me encuentro nuevamente con este guerrero valiente. Dice, verso 1, los filisteos atacaron la ciudad de Keliá y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor.
¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Pero los soldados le dijeron a David: si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah para atacar al ejército filisteo? David volvió a consultar al Señor y él le respondió: ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. ¿Se da cuenta? David una vez más había vuelto a ser el de antes. En la cueva estaba atemorizado. En la cueva tal vez estaba escondido, temeroso de lo que pudiera hacerle Saúl. David olvidó por un momento quién lo respaldaba. David olvidó por un tiempo en su vida quién estaba detrás de él. Pero gracias a la reflexión o gracias a la confrontación de un hombre de Dios, como que David hizo el clic y dijo: ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo por qué estoy escondido? ¿Yo por qué me tengo que esconder si yo tengo el respaldo de Dios? Yo puedo ir a enfrentar a los gigantes que se me presenten. Yo ya derroté uno hace algunos años. Yo ya he salido victorioso en 1000 batallas. Y David reaccionó, y por eso en el capítulo 23 lo encontramos una vez más como ese guerrero. Y me sorprenden dos cosas. La primera, que David se entera de lo sucedido, pero antes de ir a la batalla consulta a Dios, le pregunta a Dios. Yo creo que ese tiempo en la cueva también le sirvió para reflexionar, para recordar que Dios lo respaldaba. Y antes de ir a la batalla, antes de meterse a solucionar con sus propios métodos o en sus propias fuerzas, consulta a Dios. Le dice: Dios, ¿debo ir a la batalla? ¿Debo salir a luchar contra los filisteos? Y el Señor le responde: sí, ve porque yo estoy contigo. Pero lo segundo que me sorprende es que los soldados, ¿se acuerdan cómo eran los soldados? Hombres emproblemados, llenos de deudas y amargados. Los soldados que tenía David en ese momento trataron de disuadirlo. Y le dijeron: pero mi señor David, si aquí vivimos con miedo, ¿qué tal si nos vamos a enfrentar los leones? ¿Qué tal si nos vamos a meter con el ejército filisteo? Y David no se dejó convencer por ellos, ni siquiera creo se dejó convencer por su corazón, porque tal vez puedo pensar que en el corazón de David diría: uy, sí, estos filisteos son muy complicados. Pero David, por segunda vez, consulta a Dios. Versículo 4. David volvió a consultar al Señor y él le respondió: ponte en camino, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. ¿Sabe qué le dijo Dios a David? Ponte en marcha, que estoy contigo. Ponte en marcha, que no te voy a dejar. Ponte en marcha, que no estás solo. Yo estoy contigo. Y así como hace años derrotaste al gigante Goliat, el filisteo pagano, con una honda y 5 piedras lisas, así mismo voy a estar contigo. No les tengas miedo. Ánimo, David. Y David tomó la decisión, empoderó a sus hombres y se fueron a luchar contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de sus ganados y rescató a los habitantes de la ciudad. ¿Sabe qué aprendo de este pasaje? ¿Sabe qué aprendo de este texto? Que hasta los hombres de la talla de David, en algún momento de su vida, se encuentran sin rumbo, perdidos, sin saber qué hacer, sin saber para dónde andar, sin saber qué decisiones deben tomar. Pero gracias Dios, porque siempre envías a alguien para abrirnos los ojos. Siempre utilizas a alguna persona para abrirnos los ojos. Lo importante, mis amados, es que entendamos las instrucciones y recobremos el valor para seguir luchando. ¿Sabes que me encuentro que muchos hombres hoy están amedrentados?
Que muchos hombres hoy están metidos en la cueva de Adulán, así como Juan Carlos nos lo explicó hace 15 días, metidos allí acobardados, esperando a ver qué va a pasar, porque ya hoy el gigante no se llama Goliat, ya hoy el gigante se llama COVID-19. El gigante se llama falta de empleo, el gigante se llama falta de recursos, el gigante se llama quiebra económica. No sé cómo se llama el gigante, pero encuentro que hoy muchos hombres se encuentran metidos en su cueva, amedrentados, y necesitan hoy de manera especial un profeta llamado Gad que venga a su vida y le hable. Yo no sé, no tengo la autorización de Dios para autonombrarme profeta, pero espero que esta palabra esté tocando hoy tu corazón y te sirva para entender quién está contigo, para entender quién pelea por ti y para entender cuáles son los privilegios de estar en las manos de Dios. Ahora, si regresamos al pasaje con el que iniciamos, me llama muchísimo la atención y lo compartí hace 15 días con ustedes. Me llama muchísimo la atención la clase de hombres que se unieron a David. Regrese al versículo número 2. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 2 dice: además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Hombres que se le unieron a David, hombres que se metieron con David en la cueva, hombres que tal vez salieron huyendo de sus ciudades, hombres que tal vez salieron huyéndole a los problemas, hombres que salieron huyéndole a los gigantes que los estaban amedrentando, y encontraron en la cueva de Adulán no solo un líder que venía a sobarles las heridas, sino el refugio seguro donde absolutamente nadie los podía encontrar. Hombres llenos de problemas, hombres llenos de temores y hombres llenos de deudas. Y yo no sé si usted hace parte de la lista de los guerreros metidos en la cueva de Adulán, pero si es así, déjeme decirle esta mañana que el peor error que podemos cometer como hombres es meternos en la cueva. Meternos en la cueva no es la solución. Y se lo dice alguien que por mucho tiempo se metía en una cueva para huirle a las responsabilidades de esta vida. Alguien que ha aprendido a salir de la cueva. No puedo decir que ya nunca entro a la cueva. No puedo decir que ya nunca, cuando vienen los problemas y las dificultades, me aíslo, me meto en mí mismo y nadie vuelve a hablar conmigo por un tiempo. Pero lo que sí le puedo decir es que cada día me demoro menos en salir de esa cueva. Que cada día entro con menor frecuencia a la cueva. Y que hoy enfrento los problemas y las dificultades de la misma manera que David enfrentó al gigante y lo derrotó. De la misma manera que David y sus soldados nuevamente enfrentaron al ejército filisteo y los derrotaron por completo. ¿Sabe por qué? Porque yo sé quién está conmigo. Yo sé quién pelea por mí. Yo sé quién va conmigo y va por mí. Y yo quiero en estos minutos que nos restan darle algunos consejitos para enfrentar a los gigantes. Y de alguna manera, el profeta Samuel identificó 3 gigantes que estoy convencido hoy están amedrentando a muchos hombres. Hombres de fe, hombres que hacen parte de un equipo que se llama hombres de bien, hombres de valor, integridad y pureza, pero que en algún momento pueden estar allí, escondidos en la cueva, amedrentados, asustados
y con ganas de quedarse allí. Y esos 3 gigantes los describimos en el versículo 22. Personas llenas de problemas, personas llenas de deudas y personas llenas de amargura. Y vamos a ver esta mañana, en los pocos minutos que me restan, cómo debemos enfrentar esos gigantes. Gigante número 1, el gigante de las dificultades. El gigante de la dificultad. Y esa dificultad o ese gigante puede tener diferentes matices. Puede tener el vestido de falta de trabajo o exceso de trabajo. Puede tener el vestido de problemas en el matrimonio. Puede tener el vestido de enfermedad. Puede tener el vestido de pérdida de la paz. Puede tener muchos matices. Problemas con los vecinos, problemas con los hijos, problemas con los padres. La dificultad es un gigante que tú y yo tenemos que enfrentar, que tenemos que derrotar. Pero no la podemos derrotar a nuestra manera, sino la tenemos que derrotar a la manera de Dios. Busca por favor Filipenses capítulo número 4 entre los versículos 6 y 7. Filipenses capítulo número 4. Y mira lo que el Señor dice allí en los versículos 6 y 7. Él dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es evidente, es obvio que este versículo está en el contexto de las dificultades, porque cuando todo está bien uno no está inquieto. Y el apóstol Pablo, dirigido por el Señor, nos dice, hey, no te inquietes por esa situación, no te angusties, dicen otras versiones. Tal vez la versión de Español Paisa diría, no te estreses por nada. No te preocupes por esa situación, más bien ponte a orar, más bien en toda ocasión, más bien en toda circunstancia, con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios y dale gracias. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que hacer en medio de los problemas. No estoy diciendo que no haya problemas, no estoy diciendo que no haya gigantes, no estoy diciendo que no tengamos que enfrentar absolutamente nada, que es que están empeliculados y no está pasando nada. No, hay gigantes que enfrentar, hay dificultades que enfrentar. Los hombres que se unieron a David en la cueva de Adulán eran hombres que tenían muchísimos problemas. Creo que al igual que tú y al igual que yo, tenemos problemas, pero hay que enfrentarlos. Pero para poder enfrentarlos de la mano de Dios tenemos que orar. Entonces, cualquiera que sea la situación, vuelvo y repito, puede ser un problema laboral, puede ser un problema económico, puede ser un problema financiero, puede ser un problema matrimonial, puede ser un problema de la salud, no sé cuál sea la dificultad que estés atravesando hoy. Lo primero que tienes que hacer para no estresarte, para no afanarte, para no angustiarte, es ir a la presencia de Dios y con oración y ruego hablar con Dios de ese asunto. ¿Recuerdas que hemos hablado que muchas veces el primer paso para solucionar conflictos, el primer paso para arreglar las dificultades es hablar con Dios antes de ir a hablar con la persona? Pues bien, antes de ir a meter la pata, antes de ir a prometer lo que no puedes cumplir, antes de ir a hacer lo que no debes hacer, habla con Dios y Dios te va a dar estrategias de cómo solucionar estos problemas. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Sabe? Este es algo fundamental. Hay que darle gracias a Dios incluso por el problema. El problema no se ha resuelto, pero tú sí le puedes decir gracias Dios porque yo sé que de tu mano preciosa lo vamos a resolver. Eso es diferente.
No es cerrar los ojos como gente ridícula y, perdónenme la expresión, idiota, y decir no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No, 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 sí pasa, sí hay problemas. El gigante está ahí afuera, esperando que tú salgas para devorarte. Y si tú sales angustiado, te va a devorar. Pero si tú sales con la paz, porque mira lo que dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe eso qué significa, mi amigo? Significa que cuando tienes la paz de Dios, tienes la mente tranquilita, tienes la mente despejada y vas a poder encontrar soluciones que antes no habías visto. Vas a poder encontrar respuestas que antes no habías percibido. Vas a poder ver cosas que antes no veías. Y vas a poder salir a enfrentar el problema con cabeza fría y no con el estrés, la angustia y la ansiedad que genera el no saber qué hacer. Pero ojo, te tengo una advertencia. No estoy diciendo que entonces no hagamos nada y nos dediquemos a orar, no. En Casa sobre la Roca hemos enseñado desde el comienzo de nuestra iglesia, hace 33, casi 34 años, que la oración es para buscar la dirección de Dios sobre lo que debemos hacer y una vez obtenida hay que ponerse en marcha. ¿Escuchaste eso? La oración es para buscar la dirección de Dios sobre lo que tenemos que hacer y una vez obtenida la dirección hay que ponerse en marcha. Éxodo capítulo 14 en el versículo 15 nos respalda este pensamiento. Dios le dijo a Moisés esto, escúchalo. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Dios no dijo que no había que orar, sería contraproducente que Dios diga no hay que orar y después diga oren por todo. No, hay que orar, tenemos que orar. Es el primer paso, es la clave para encontrar la guía de Dios. Pero una vez que Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer, hay que ponértenos en marcha, mi hermano. Hay que salir a hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Así de sencillo, piénsalo, reflexiónalo y ojalá lo apuntes en una tarjeta de este tamaño y lo coloques al frente de tu cama o el frente del espejo donde te afeitas todas las mañanas. Haz un letrero que diga, voy a hacer lo que Dios dice que debo hacer. ¿Lo puedes decir conmigo? Voy a hacer lo que Dios dice que debo hacer. Gigante número 2, el gigante de las deudas. Ay, ay, ay. Hay dolores, como diría mi padre. Deudas. Sé que muchas personas en este tiempo han abusado de sus tarjetas de crédito. Los bancos llaman a ofrecer créditos. Todos los días llama un banco diferente a ofrecernos créditos, a ofrecernos tasas de interés más cómodas, a ofrecernos esto y aquello. Hoy hay bancos que están adelantándose a los días sin IVA para que nosotros desde ya nos preparemos para comprar a manos llenas. Y hay gente que durante todo este tiempo lo único que ha hecho es endeudarse y endeudarse y endeudarse para sostener un nivel de vida que aparenta bienestar. Ojo con eso, pero si tú estás hoy en un alto grado de endeudamiento, tengo que decirte pilas, pilas, pilas. Hoy vas a tener que tomar la decisión de pagar las deudas. Espérame. No estoy diciendo que tener deudas sea pecaminoso, no, no es pecado tener deudas. Yo tengo deudas. Lo que es pecaminoso es el endeudamiento compulsivo, el endeudamiento indiscriminado o no controlado. Sencillamente porque está en oferta yo lo tengo que comprar. Sencillamente porque el banco me da un crédito a 36 meses, lo hago. Hay quienes en este tiempo han comprado mercado y lo han diferido a 12, 24 y hasta 36 cuotas. ¿Sabe eso qué significa? Que los huevitos que usted se comió hace unos minutos o los que se va a comer ahorita, cuando termine la transmisión de Hombres de Bien, los va a estar pagando hasta junio del año entrante. Tremendo eso.
Tremendo eso. Y hay gente que no ha calculado la torre. Hay gente que sencillamente, por el hecho de que tiene un plástico, dice hay plata. Y claro, pasan la tarjeta y la tarjeta pasa. Pero todas esas deudas mañana las tienes que pagar. Y hay de que te atrases, porque todos esos bancos que te llamaron a decirte, señor fulano, usted por ser un buen cliente nuestro, le hemos concedido un crédito a 58 meses con tasa preferencial y le vamos a dar 2 meses de gracia. Este problema no se soluciona en 2 meses, mi hermano. Este problema se demora. La economía todavía se va a demorar en reactivarse. Entonces, ojo, las deudas no son pecado, pero el pecado o lo grave es el endeudamiento compulsivo, el endeudamiento indiscriminado o el endeudamiento no controlado. 3 cositas con respecto a las deudas. Lo primero, decídase a pagarlas. Decídase a pagarlas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13. En el verso 8 dice, no tengas deudas pendientes con nadie. Eso no lo digo yo. Eso no te lo dice el banco. Eso te lo dice el Señor en su palabra. Romanos 13:8. No tengas deudas pendientes con nadie. Hay que decidirse a pagarlas. Segundo punto en este tema de las deudas. Haga un presupuesto, mi hermano. Haga un presupuesto. Siéntese juicioso. Escriba todas las deudas. ¿Sabe? En consejería, a las personas que tienen deudas, lo primero que les pongo es la tarea de hacer la lista de cuánto deben. Porque la gente viene a consejería, o bueno, venía cuando estábamos en la sede. Pastor, es que tengo muchas deudas. ¿Cuánto debes? Mucho. ¿Cuánto? Empezando. ¿Sabe que hay gente que ni siquiera sabe cuánto debe? Es importante que hagas una lista de lo que debes, a quién le debes y en la otra columna lo que ganas. Porque hay gente que gasta más de lo que gana por aparentarle a gente que no le importa, por vivir un estilo de vida aparente. Entonces tienes que hacer un presupuesto. Dios es un Dios de orden y Él avala los presupuestos. Lucas capítulo 14, versículo 28 en adelante. Lucas 14, 28 al 30 dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la verán comenzarán a burlarse de él. Dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Está hablando de hacer un presupuesto. Y el pago de deudas requiere un presupuesto juicioso y real. ¿Cuánto me gano? ¿Cuántos son mis ingresos? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? Tercer punto en el manejo de las deudas. Genere ingresos adicionales. ¿Sabe? La gente pretende seguir viviendo en el mismo estilo de vida. Ahora, si lo puede hacer, hágalo. Pero si para continuar en el mismo estilo de vida que llevaba antes tiene que estarse endeudando, reflexione. No sea que le pase lo que le pasa a una mujer en Segundo Libro de Reyes capítulo 4. Acompáñeme a esta historia, es tremenda. Dice Segundo Libro de Reyes 4. Voy a leer a partir del verso 1, dice: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Y esa pregunta es interesante. Esta viuda viene a que el hombre de Dios le solucione el problema. Están endeudados. Su esposo murió y ella quedó con sus 2 hijos y con los problemas. Wow. Versículo 2. Mira lo que le dice Eliseo. ¿Y qué puedo hacer por ti? Dime
¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó todo al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos. ¿Te das cuenta? Esta mujer estaba endeudada. Va corriendo a que la iglesia le solucione el problema. El problema no lo solucionan en la iglesia. El hombre de Dios le dijo, ¿qué tienes en casa, mujer? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué más puedes hacer? Puedes hacer asesorías contables, puedes arreglar computadores, eres un experto para arreglar desagües, cañerías. Yo no sé qué más puedas hacer. Pero en tiempos de crisis y en tiempos de dificultad tenemos que movernos, tenemos que buscar recursos adicionales. No podemos seguir manteniendo nuestro estilo de vida a punta de deudas. ¿Sabes? En estos días hablaba con unos amigos de Canadá y hay unas personas que quieren irse a vivir allá. Y esta gente me decía, es que aquí no es fácil. Para los inmigrantes no es fácil. Les toca llegar a hacer cosas que antes no hacían. Y conocí en Canadá a un hombre que era gerente general de un banco. Y en la época de la crisis en el Ecuador, ese banco quebró y a él le tocó salir le tocó salir quebrado y llegó al Canadá. Y empezó con una pequeña empresa y él mismo era el que pintaba las paredes, de ser gerente a ser barrendero. Tremendo. Y lo conocí un hombre de Dios tremendo, un hombre de Dios espectacular, a quien aprecio con todo mi corazón. Porque él no se quedó viviendo de apariencias, él no se quedó viviendo mostrándole a todo el mundo la gran fachada de gerente y en casa comiendo arroz con huevo. No, se puso el overol de trabajo y empezó de cero, lavando camiones. Hoy tiene una hermosa empresa, pero todavía tiene que trabajar. Genera ingresos adicionales. Y una recomendación. ¿La tomas o no? Sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios. Porque Él es el que te va a dar el poder y los recursos para pagar las deudas. ¿Ok? Entonces, recuerda la frasecita que apuntaste en un cartel que la vas a tener frente al espejo. Voy a hacer lo que Dios dice que debo hacer. ¿La puedes repetir una vez más? Voy a hacer lo que Dios dice que debo hacer. Y quiero que escuches esto. Si no enfrentas tus problemas, ni haces algo con tus deudas, como resultado va a venir el tercer gigante. Si tú no solucionas estos dos problemas, o por lo menos los enfrentas, puede ser que no los soluciones en un día, pero si no los enfrentas, va a venir el tercer gigante. ¿Cuál es el primer gigante? El gigante de los problemas. Si no los enfrentas, si no enfrentas el gigante de las deudas, aunque no las pagues todas en un día, no te pongas metas ilusorias, que voy a pagarlas en un día, no es la solución. Trabaja duro, el Señor prometió bendecir el trabajo de tus manos, sé fiel al Señor y vas a pagar deudas. Finalmente, si tú no haces nada con esas dos anteriores, va a llegar el tercer gigante sin lugar a dudas, que es el gigante de la amargura. Claro, si estás lleno de problemas, si estás lleno de deudas, por naturaleza o como obvio resultado, serás un hombre amargado. Y me salió un verso: sin hacer esfuerzo antes del almuerzo. Bueno, estamos bien lejos del almuerzo, pero bueno, no importa. Si tú no enfrentas tus problemas, si no empiezas a pagar tus deudas,
Vas a ser un hombre amargado así tú no lo quieras. Mira lo que el profeta Jeremías en el capítulo 4, verso 18 dice con respecto a la amargura. Tu conducta y tus acciones te han causado todo esto. Esa es tu desgracia. Qué amarga es. Cómo te ha calado en el propio corazón. Hey, tus decisiones. Hoy estás en problemas porque lo decidiste. Hoy estás endeudado porque tú decidiste hacerlo. Tu conducta y tus acciones te han causado todo esto. Esta es tu desgracia. Qué amarga es. Cómo te ha calado en el propio corazón. ¿Sabes por qué? Porque la amargura es un problema interior, un problema del corazón. Entonces, ¿qué hacer con la amargura? Vamos terminando. ¿Qué hacer con la amargura? Hebreos capítulo 12, verso 15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna ramiza amarga brote y causa dificultades y corrompa a muchos. La amargura causa dificultades. La amargura te puede acabar el matrimonio, la vida, la tranquilidad, la paz. Asegúrense de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La solución, mis amados, es estar en las manos de Dios. Por eso en la primera parte de ese versículo dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabes cómo hacemos para alcanzar la gracia de Dios? Siendo hombres que agraden a Dios, siendo hombres de los cuales Dios diga, este es mi hombre de confianza. Y de eso hemos hablado muchas veces en este grupo. Llegó la hora, mis queridos muchachos, de salir de la cueva. Hay que enfrentar los problemas, hay que enfrentar las deudas y hay que arrancar la amargura de nuestro corazón. Pero eso solamente lo podremos lograr si la gracia de Dios está en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque solo por la gracia de Dios tenemos libertad, y esa libertad incluye la libertad de la amargura. Creo entender por todas estas cosas que el propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 11, entre los versículos 28 y 29 dijo esto. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Habla el Señor y dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que están emproblemados, endeudados y amargados, podríamos parafrasearlo. Es solo por la gracia de Dios. Si el Señor ve en ti un hombre conforme a su corazón, un David, un guerrero valiente. Puedes estar hoy metido en una cueva. Yo espero haber sido un instrumento de Dios para hablar a tu vida, que reacciones, que reflexiones y que tomes la decisión de salirte de la cueva, a enfrentar los problemas, a enfrentar tus deudas y a enfrentarte con el gigante de la amargura. Y créeme, si así lo haces, de la mano de Dios. Por eso David oraba antes de ir a hablar con la persona, oraba cuando le quedaba alguna inquietud, y una vez orado, se revestía de poder y salía a enfrentar a sus enemigos. Chicos, llegó la hora de salir de la cueva. Afuera hay gigantes, afuera hay problemas, afuera están los acreedores, pero los vamos a enfrentar. Y vamos a poner la cara, y vamos a hablar, y vamos, si es necesario, ajustar nuestros presupuestos, si es necesario bajar nuestro estándar de vida, hagámoslo. No serás ni el primero ni el último que has tenido que hacer eso. Pero si por orgullo y por aparentar sigues manteniendo un estilo de vida, te vas a reventar. Por orgullo y por aparentar, te puedes reventar. Te lo estoy diciendo como pastor y amigo. De la mano de Dios vamos a salir de la cueva. Ya no más estar metidos en la cueva. Es hora de salir de la cueva y enfrentar
los gigantes. Padre, yo quiero darte gracias por esta mañana. Gracias, mi Rey, por este grupo de hombres que semana tras semana nos reunimos para escuchar tus indicaciones, Señor, para escuchar tus instrucciones. Dios, aquí solamente venimos a recibir la instrucción para poder salir y poner en práctica lo aprendido, Señor. No venimos solamente a llenarnos de conocimiento y de conceptos, no venimos solamente a llenar nuestro intelecto. Venimos a llenar nuestro corazón y nuestro espíritu. Venimos a que tu Espíritu Santo nos dé el poder para salir adelante, Señor mío. Y de tu mano preciosa hoy tomamos la decisión de salir de la cueva a enfrentar cualquier gigante que tengamos enfrente. Sabemos, Señor, que los enfrentaremos en tu nombre y que con tus estrategias y tu sabiduría los vamos a derrotar todos, Señor. No importa cuánto tiempo demoremos en vencerlos, no importa cuánto tiempo tardemos en obtener la victoria, sabemos que tú nos darás la victoria, Señor mío. Hoy tomamos la decisión de salir de la cueva y tomo la firme decisión de hacer lo que tú me dices que debo hacer. Lo tendré presente de hoy en adelante y hasta el final de los tiempos. Es para gloria y honra de tu nombre. Te doy gracias por anticipado, por lo que vas a hacer en mi vida y en la vida de cada uno de mis amigos, los integrantes de este grupo de hombres de bien. Los bendigo bajo la guía de tu Espíritu Santo y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. En acción de gracias hemos orado. Amén y amén. Mis amigos, es hora de salir de la cueva a enfrentar los problemas. Un placer haberlos visto esta mañana. Créanme que estoy súper emocionado porque siento en mi corazón que muy pronto nos vamos a poder regresar, volver a ver en nuestras instalaciones, y cuando esto suceda va a ser algo tremendo. Que Dios te bendiga esta semana, que el Señor te respalde en todas tus actividades. Recuerda consultarlo, recuerda hablar con Él antes de salir a enfrentar cada circunstancia y cada situación. Los amo mucho, los estimo, oro por ustedes, que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja y los cuide, y que el Señor bendiga todo el trabajo de sus manos. Y alguien me enseñó algo hace unos días atrás. Como dijo Jonás cuando salió del pescado: chao, pescado. Que Dios los bendiga. En Cristo todo lo puedo, nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan, caen las murallas y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Y hoy, Señor, lo creemos en nuestro corazón, que para ti no hay nada imposible, que tú tienes todo bajo control. Voy a vivir solo por fe, no por lo que yo pueda ver. Yo sé que tú estás conmigo aquí y nada es imposible para ti. En Cristo todo lo puedo, nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan, caen las murallas y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Nada es imposible. Y por eso desde nuestro corazón lo declaramos, que vamos a vivir solo por fe. Voy a vivir solo por fe, no por lo que yo pueda ver. Yo sé que tú estás conmigo aquí
Creemos en todo lo que estás haciendo en medio de la dificultad, Señor. Creemos que todo lo tienes bajo control, que nada se te escapa de tus manos, Señor. Y por eso declaramos que creemos en ti. Vamos, cántalo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. En Cristo todo lo puedo. Nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan.